Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional, un cuarto con Dios, un cuarto de hora, 15 minutos que con el favor del Señor cada día podemos disfrutar, aprender, orar y compartir de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. En este cuarto con Dios podemos no solamente orar por nuestras peticiones y necesidades personales, sino también orar en comunidad, orar como hermanos, como amigos, por las necesidades generales, por aquellas cosas que tal vez nos afectan a todos y que necesitamos que Dios nos escuche, que Dios escuche la oración de un pueblo que clama, que ora, que gime. También meditamos en la palabra y buscamos que la sabiduría de Dios y que la palabra del Señor nos ayude a vivir una vida cada vez más agradable de la mano del Señor. Así que bienvenido a usted que se conecta a este espacio devocional, a este tiempo llamado un cuarto con Dios. Le invito a que se disponga y que oremos juntos al Señor y que pidamos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque ya iniciamos, Señor, una semana más. Una última semana, Señor, de este año, Padre Santo, donde queremos y anhelamos, Señor, terminar el año de la mejor manera delante de ti, Señor, cuidando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, Señor, todo lo que somos delante de ti. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a reparar cualquier daño que hayamos hecho, a meditar si hemos fallado, si hemos pecado contra ti, que nos ayudes, Señor, a ponernos a cuentas y que podamos, Señor, vivir una vida libre de pecado, libre de toda la maldad y la culpa que el enemigo, que el mundo, que la sociedad, que el mismo pecado y nosotros mismos, Señor, atentamos, Señor, contra la fe, contra el amor, contra la belleza espiritual de tener una relación contigo. Señor, te damos gracias porque eres tú el que nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha levantado día tras día. Eres tú el que nos sostiene cada mañana, nos ayuda durante el día y hace que nuestra noche vuelva a ser un momento de refrigerio, de descanso, de plenitud, Señor. Bendice, Padre Santo, mis hermanos que se conectan, mis hermanos que ven este espacio devocional. No importa si son de este estado, de nuestra congregación, o de otros estados, o de otros países, o hasta del último rincón del mundo donde pueda llegar esta señal. Que seas tú bendiciéndoles, ayudándoles, Padre Santo, fortaleciéndolos en su diario vivir, ayudándoles en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus actividades diarias, Señor, bendiciendo este tiempo de vacaciones en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ayudando, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea de bendición y sea grato delante de tus ojos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con la salud, que nos bendigas, Señor, que nos saques, Padre Santo, de toda enfermedad, de todo dolor, de todo malestar, de todo aquello, Señor, que pueda estar aquejando nuestras vidas, Señor, desde un simple resfriado, una simple tos, Señor, una gripe común, Señor, hasta cualquier virus, Señor, cualquier enfermedad, cualquier dolor, malestar, Señor, problemas de tiroides, de diabetes, Señor, aquellos que sufren, Señor, con problemas de colon, de hígado, Señor, con problemas de vesícula, Señor, con problemas intestinales, con problemas respiratorios, problemas circulatorios, Padre Santo, que seas tú despejando, Señor, que seas tú sanando, libertando, Señor, esos cuerpos, Padre Santo, Señor, esas vidas, que seas tú ayudando, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras dolencias, en nuestras flaquezas, Padre Santo, Señor. También bendice a aquellos, Señor, que necesitan, Señor, una pronta respuesta de un trámite, de un proceso legal, de una corte, de un juzgado, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo esto para que podamos, Señor, ver tu gloria, ver tu poder y tu majestuosidad en cada paso que damos, Señor. También te rogamos, Señor, que seas tú trayendo reconciliación, perdón, en esos hogares donde ha habido discusión, donde ha habido dolor, donde ha habido pleitos, donde ha habido situaciones difíciles, Señor. Que seas tú trayendo, Señor, ese perdón y esa reconciliación divina. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y que nos ayudes a meditar, Señor, en tu palabra en esta mañana y a seguir avanzando y seguir creyendo que vale la pena seguirte buscando, que vale la pena seguir insistiendo, que vale la pena, Señor, encontrarnos diariamente con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Dios, que es bueno y maravilloso, siempre nos da una palabra de vida, una palabra de aliento. Ayer iniciamos el Salmo número 32. Si te perdiste el devocional de ayer, no te preocupes, ahí está en la página de Facebook o en el canal de YouTube Pasión por Jesús de nuestra iglesia wesleyana Príncipe de Paz. Ahí vas a encontrar no solamente el devocional de ayer, sino todos los devocionales que hemos hecho por más de 2 años y medio, los cuales puedes mirar, compartir, en repasar, hacer de ellos un estudio bíblico, hacer de ellos un proceso de aprendizaje.
Lo más importante es que diariamente te conectes con nosotros, que hagas de este espacio parte de tu vida, parte de tu formación discipular, parte del crecimiento personal que tú tienes con Dios. Vamos a continuar en el libro de los Salmos, capítulo número 32, donde encontramos un título en una de las versiones que dice la dicha del perdón, la alegría. Ayer vimos que es bienaventurado, que es alegre aquel que ha sido perdonado su pecado. En el versículo 3 y 4 que vamos a leer hoy, nos habla acerca de qué pasó antes de haber recibido esa bienaventuranza, esa alegría, ese gozo del perdón, esa dicha del perdón. En el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando nosotros entendemos que mientras callé quiere decir mientras mantenía en silencio y no confesaba su pecado, mientras me negué a confesar mi pecado, dice la Nueva Traducción Viviente, mientras nosotros nos mantengamos en silencio delante de Dios, no confesemos nuestro pecado, no nos vamos a poder apartar y vamos a seguir asumiendo el sentimiento de culpa, de dolor. Vamos a seguir sintiendo la mano de Dios tocando nuestras vidas, pero de una manera que está presionándonos, llevándonos al punto de que necesitamos un genuino y un verdadero arrepentimiento. Entonces el salmista es muy claro cuando dice, mientras yo guardé silencio, mientras me callé, mientras no confesé mi pecado, mientras seguí pecando y ahí calladito como si no pasara nada, mi cuerpo se consumió, en mi gemir todo el día, dice la palabra, mi cuerpo se consumía, se envejecieron mis huesos, se sintió el peso del pecado. Recordemos que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte y que si no confesamos nuestros pecados, pues no podemos obtener el perdón de esos pecados. Y la palabra del Señor dice que el que confesare sus pecados y se arrepintiere y se apartare, pues tendrá ese perdón divino. Estoy parafraseando varias citas bíblicas. El asunto del proceso que nosotros necesitamos es que si hemos pecado, si hemos fallado delante de Dios, si hemos hecho algo, si hemos transgredido la ley de Dios, entonces no podemos quedarnos simplemente ahí. Tenemos que ir en arrepentimiento genuino, sincero, confesar nuestro pecado en oración a Dios para que el Señor sea perdonando nuestro pecado, para que Él sea... Ahora, todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario y está el acto perdonador de la ira de Dios consumada en la cruz. Pero para que nosotros podamos experimentar ese perdón, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que pedir perdón a Dios por la transgresión, por el pecado con el que hemos actuado. Y como pecamos de muchas maneras, y como pecamos diariamente, y como pecamos por equivocación, pecamos por un mal genio, pecamos por muchas cosas, pues tenemos que estar en una continua conversación con Dios, donde le digamos, Señor, mira, hoy fallé en esto, hoy fallé en esto, hoy pequé en esto, y hoy necesito tu perdón. De esa manera no se trata de estar pidiendo perdón todos los días por los pecados que cometí hace 10 años o 5 años. No, si yo ya me arrepentí de eso, si yo ya pedí perdón a Dios por eso, pues ese pecado ya fue perdonado. Pero los pecados que tengo que seguir pidiendo perdón son los que cometo hoy. Los pecados que cometo diariamente, las circunstancias. Y uno va a decir, pero bueno, todos los días pidiendo perdón. Bueno, pues si hay un día que tú sientes que no pecaste, que no cometiste ninguna transgresión, que no fallaste a Dios, bueno, pues ese día no tendrás nada de qué arrepentirte. Pero si un día te enojaste, pensaste mal de alguien, tuviste un pensamiento de odio, tuviste alguna situación que te llevó a de todas formas cometer un pecado, aparentemente para nosotros a veces son cosas simples y sencillas y decimos, bueno, pero eso no es tan grave. Pero resulta que si nosotros no nos arrepentimos vamos acumulando y cada vez vamos a sentir que nada es grave. Y entonces cada vez el pecado se va volviendo más grande o se van acumulando rencores o se van acumulando odios o se va acumulando culpa, resentimiento y eso no es sano. Por eso dice, mientras callé, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Obviamente el pecado de David era un pecado de alguna manera con una magnitud mayor, tenía un peso
muy grande porque él había hecho algo terrible, había fallado delante de Dios, había hecho muchas cosas que estaban mal y había estado un tiempo como en silencio y se estaba enfermando, estaba sintiendo el peso del castigo divino por su pecado en su propio cuerpo, en su propia salud. Y entonces dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Entonces dice, como que ya él sentía que si seguía así, pues prácticamente estaba sintiendo el juicio de Dios sobre él. Pero el Señor Dios Todopoderoso siempre nos da la oportunidad, siempre nos da el espacio para arrepentirnos. Y cuando vemos pecado y no somos conscientes de que hemos pecado, creemos que no hemos hecho nada malo, pues precisamente si somos hijos de Dios, si somos personas que tenemos un acceso a la palabra del Señor, que vamos a la iglesia, muy seguramente Dios va a poner una palabra, una predicación, una canción, nos va a llevar a una lectura que nos confronte con el pecado. O va a poner a alguien muy específicamente que de pronto se da cuenta de nuestra condición y nos va a decir, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios. Y esa es la misericordia de Dios. Muchas veces nos enojamos, la gente se enoja, yo como pastor lo experimento muy seguido, que la gente se enoja de pronto porque yo en una predicación toco un tema o digo algo y la gente dice, eso lo dijo por mí, eso lanzó la piedra para mí, me veo la obligación a veces de ver situaciones en las personas y tengo que decirles, mira, esto está mal. Y siempre la persona que se pone a revelar el pecado, la persona que Dios usa para una predicación, para una enseñanza, que le abre el entendimiento a alguien y que le hace notar su pecado, la persona se resiente, dice, pero es que el pastor siempre hablando de ese tema, siempre... No es así. Nosotros los pastores, creo que yo en su mayoría, no predicamos para una persona, para decirle, voy a lanzar hoy la piedra a tal persona. No, eso no es así, porque sería irresponsable. Predicamos para toda la congregación. Y si la persona que llega, la palabra le cae, le aplica, pues es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios dándole la oportunidad de que reflexione, de que se dé cuenta que ha cometido pecado y que se arrepienta. Entonces, Dios, que es así de bueno, siempre nos impulsa, siempre nos lleva al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre, que el ser humano se arrepienta de sus pecados, se aparte de sus pecados y continúe una vida viviendo y buscando cada vez estar más cerca de la voluntad de Dios. Hay pecados que son muy voluntarios, cosas que la gente hace porque quiere pecar, y esos pecados son graves en el sentido de que si yo peco voluntariamente después de haber conocido la palabra del Señor, después de haber buscado a Dios, después de haberme entregado a Él, después de haber sido un hijo de Dios redimido por su sangre, pues ya no queda más juicio por el pecado, sino dice Hebreos que queda una horrenda expectación de juicio. O sea que ya yo no estoy esperando que Dios me vuelva a rescatar de mi pecado, sino que yo tengo que arrepentirme y humillarme y decirle al Señor, Señor, no quiero seguir pecando de esa manera. Pero hay otros pecados que a veces son involuntarios, o son pecados que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa, que sigue ahí, nuestra carne que sigue ahí. De pronto no queríamos pecar, pero pasó una situación, nos enojó en gran manera y en medio de ese enojo le dijimos a alguien una ofensa y agredimos a alguien con nuestras palabras. O mucha gente se ve presionada en una situación y termina diciendo una mentira de esas que decimos que son mentiras piadosas, mentiras pequeñas, lo cual no es cierto, no existe. Todas las mentiras son iguales, son mentiras. Entonces, pecamos involuntariamente, no habíamos planeado pecar, no queríamos pecar, pero una circunstancia involuntaria nos llevó a que nuestra naturaleza, tal vez con un carácter todavía débil, nos llevó a pecar. Sin embargo, sea voluntario, sea involuntario, sea que pareciera que el pecado es grande, sea que parezca que el pecado es pequeño, en todo momento el Espíritu Santo, si somos sus hijos, nos va a tener su mano tratando de disciplinarnos hasta tanto nosotros procedamos al arrepentimiento. Así que si has fallado, si has cometido pecado, la solución está al alcance de que te humilles delante del Señor, te arrepientas, le pidas perdón a Dios y que realmente con sinceridad no quieras volver a pecar, no quieras volver a fallar de la misma manera. Entonces el Señor nos está diciendo, no callemos, porque mientras callamos, el salmista dice, mientras callé, mientras me negué a confesar mi pecado,
se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día se consumió mi cuerpo, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, se sentía el peso de la disciplina del Señor y mi fuerza se evaporó. Cuando pecamos, nuestras fuerzas espirituales se van. Cuando fallamos, nuestra vida empieza a caminar de una manera gris, de una manera lúgubre. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, andamos en tinieblas. Así que nuestra luz brilla cuando nosotros nos arrepentimos y el perdón de Dios viene sobre nuestras vidas. Espero que esto se haya dado una luz muy clara y te haya ayudado a entender que es importante que todos los días en oración confesemos nuestros pecados, por pequeños o por grandes que parezcan. Que Dios te bendiga, comparte este mensaje con otras personas, envíale esto a alguien más, haz que otros conozcan de la palabra del Señor. Nos vemos mañana si Dios nos da vida nuevamente en otro espacio devocional de Un Cuarto con Dios. Así que vive sinceramente, vive confesando tu pecado, vive de una manera responsable, vive tu pasión por Jesús. Mil bendiciones.